En este segundo vídeo vamos a visitar Almería de norte a sur, desde la Plaza de Toros hasta el puerto, pasando por calles y plazas importantes para terminar en el Cable Inglés. Empezamos por la Plaza de Toros, inaugurada en 1888, es un coso privado que destaca por su arquitectura ecléctica que mezcla estilos clasicistas y neomudéjares. Con un aforo de entre 6.500 y 9.800 espectadores, la estructura cuenta con un ruedo de 48 metros de diámetro. En la actualidad, el recinto alberga todo tipo de eventos culturales, espectáculos y conciertos. Además, por su gran valor patrimonial, fue declarada Bien de Interés Cultural BIC en 2021. Salimos a la vía principal, que divide Almería longitudinalmente en dos: la zona oeste, más extensa, que incluye el casco antiguo, la Alcazaba y parte moderna, y la este, totalmente nueva y de menor extensión. Esta vía, de varios kilómetros de longitud, tiene pendiente decreciente y llega hasta el puerto, desarrollando una especie de bulevar con un jardín central en algunos tramos. Por la mitad de la avenida Federico García Lorca giramos a la derecha para tomar una calle perpendicular, la Rambla Obispo Orberá. Allí vamos a encontrar varios lugares de interés: el Teatro Apolo, Palacio de Diputación y el Mercado Central. El Teatro Apolo es el espacio escénico más antiguo de la capital. Construido en 1881 sobre el antiguo Teatro Calderón, destaca por su estilo historicista ecléctico y su aforo íntimo de unas 332 localidades distribuidas entre platea, anfiteatro y palcos. En una época en la que abundaban las sociedades recreativas, fue una de ellas, la Sociedad de los 20, quien promovió su construcción, constituyéndose en la primera propietaria del teatro. En esta misma avenida se encuentra la iglesia-convento de la Compañía María, que se construyó a finales del siglo XIX. Fue la primera institución educativa de Almería. Presenta un diseño de historicismo medievalista, combinando marcadas influencias góticas y románicas. La estructura se divide en tres áreas diferenciadas: la zona central perteneciente al templo, mientras que los cuerpos laterales albergan estancias del convento y aulas educativas. Avanzamos por la avenida Rambla Obispo de Orberá y nos encontramos con la antigua Casa del Socorro. Es un prototipo de vivienda burguesa, unifamiliar, construida a finales del siglo XIX, de diseño ecléctico y estructurada en dos plantas, destacando su imponente mirador. Interiormente se organiza alrededor de un patio de luces central. Actualmente es el Centro Emprendedor de Almería. A unos metros, un poquillo más abajo, se encuentra el Mercado Central, que ha conservado prácticamente intacto hasta nuestros días, construido en el siglo XIX para atender el área de residencia de la burguesía. En 1982 se llevó a cabo una importante restauración. La construcción se engloba dentro de la arquitectura del hierro y se hizo prácticamente entera de este material, salvo el pabellón de la fachada principal, donde se levantaron con fábrica de mampostería, ladrillo y cantería. Y muy próxima se encuentra la iglesia San Sebastián, también conocida históricamente como San Sebastián de las Huertas. Es un emblemático templo católico del siglo XVII que albergaba una antigua mezquita extramuros. Es un templo barroco que comenzó a levantarse en 1673 con importantes elementos neoclásicos. En el siglo XVIII se reformó su fachada principal y en 1940 tuvo que ser reconstruido tras los daños de la Guerra Civil. Cuenta con dos entradas, la principal que da a la plaza y la lateral. En cuanto a su interior, de planta de cruz latina, alberga el retablo mayor con la notable talla del Cristo del Amor y una imagen de San Sebastián. También destaca el retablo de la Virgen del Carmen. En la plaza de San Sebastián destaca La Espera, una escultura en bronce de Javier Huecas realizada en el año 2008, que retrata a una mujer dedicada a las labores domésticas en actitud de descanso. Al final de la avenida Obispo Olvera llegamos a Puerta Puchena. Es una plaza situada en el centro neurálgico de la ciudad de Almería.
En ella se encontraba la puerta más importante de entrada a la ciudad, la puerta de Pechina, que desapareció tras el derribo de la muralla en 1855, creándose esta plaza. Ya desde la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, con el boom de la minería que experimentó la provincia, proliferaron todo tipo de casas burguesas y palaciegas, tanto en la propia plaza como en sus aledaños. La plaza fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1991. Todo el urbanismo del ensanche de la Puerta Puchena y del Paseo de Almería se llevó a cabo a mediados del siglo XIX. Muy cerca se encuentra el Cañillo del Agua. Desde 1806 es uno de los símbolos de Almería. Su actual emplazamiento al lado de Puerta Puchena, junto a la singular escultura de don Nicolás Salmerón y Alonso. Esta fuente o cañillo, como se le denomina popularmente, tiene su fuerte carga histórica y de leyenda que se ha conservado hasta nuestros días, siendo una fuente con un pilar de forma hexagonal, del cual salen tres pequeñas piletas que fueron utilizadas como abrevaderos. El cañillo es de tamaño pequeño, alcanzando el 1,5 metros de altura. Hay un poema de María Ruiz referente a la puerta de Purchena. La puerta de Purchena no tiene llave, pero tiene un encuentro con 5 calles. La puerta de Purchena no tiene puerta, pero tiene un hechizo para que vuelvas. Son numerosos los puntos de interés que son accesibles desde esta emblemática plaza de la ciudad. Los aljibes árabes, la Casa de las Mariposas, la Calle de las Tiendas y los refugios de la Guerra Civil o la estatua de Nicolás Salmerón son algunos de los puntos de interés más cercanos a esta confluencia de la ciudad. La peña flamenca El Taranto ha influido decisivamente desde su creación en el discurrir del arte flamenco en la provincia de Almería. Fue el único punto importante de referencia de este arte en el panorama cultural. Hoy en día se encuentra en los aljibes árabes. El Paseo de Almería nace en Puerta de Purchena y desemboca en la avenida Federico García Lorca, cerca del puerto. Es en la actualidad un punto de encuentro de los almerienses de cara a la visita comercial, de gestión de negocios en los cafés de alrededor o simplemente un espacio de paseo matutino. Dentro del ensanche burgués del Levante, en la segunda mitad del siglo XIX y tras el derribo de las murallas, el paseo y la puerta de Purchena se convierten en la zona privilegiada de la ciudad, estando unido el desarrollo urbano de la ciudad en este periodo al amparo de la minería y el comercio de la uva que enriquece a la burguesía. A lo largo del paseo se pueden observar ejemplos de viviendas de la burguesía almeriense de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. En este paseo de Almería encontramos, entre los edificios más importantes, el Teatro Cervantes, el Círculo Mercantil y el Santuario del Virgen del Mar. El Teatro Cervantes es un histórico teatro almeriense cuya construcción se prolonga desde 1886 a 1991. Sigue el diseño de los teatros italianos con el patio de butacas en forma de herradura. Desde su nacimiento fue el epicentro de la cultura almeriense. El acceso al teatro se hace originalmente por la fachada del paseo, donde ahora se localiza el Círculo Mercantil. Nuestro teatro no es únicamente esto, simplemente hemos estado albergando copla, bailes, ópera, zarzuela, traviata, obras teatrales y un largo tipo de espectáculos para todos los públicos. El Círculo Mercantil fue fundado en 1887 y 1899 y la sociedad desarrolló el ferrocarril, puerto, mejoras técnicas mineras y agrícolas. La construcción forma parte del conjunto del Teatro Cervantes. Concretamente, la fachada, que mira al Paseo de Almería, es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Presenta una clara tendencia monumentalista en la fachada, grandes arcos de medio punto, balcón con balaustrada, con detalles de un claro naturalismo y estilización que la aproximan a la tendencia modernista. Además presenta motivos figurativos simbólicos en su fachada, que hacen alusión a la función del edificio, liras, máscaras o el relieve de Cervantes. A pocos metros del Teatro Cervantes se encuentra
el Santuario de la Virgen del Mar, también conocido como Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Es un templo histórico del siglo XVI que alberga y custodia a la Virgen del Mar, patrona de la ciudad de Almería. El origen del templo fue fundado por los Reyes Católicos, construido en el segundo cuarto del siglo XVI como parte del convento de Santo Domingo del Real. Según la tradición, la imagen de la patrona fue hallada cerca de la playa de Torregarcía el 15 de diciembre de 1502 por el vigía Andrés de Jaén tras el probable naufragio de un navío. El Paseo de Almería termina en el Parque de las Velas, en el extremo sur de la avenida Federico García Lorca. Allí se encuentra la estatua de la Caridad, también conocida como la Madre con sus hijos, obra del escultor Luis Fernández Cortés. Inaugurada en 1898, fue el primer monumento decorativo de la ciudad. Representa a una mujer abrazando a dos niños y fue erigida en memoria de las víctimas de las trágicas inundaciones de 1891. Plaza de la Constitución o Plaza Vieja. Es la plaza más antigua de la ciudad. Se encuentra ubicada en un rincón entrañable y recoleto. Fue lugar de juegos, fiestas y toros, procesiones y desfiles cívicos. En época musulmana era una plaza irregular y constituía el zoco principal. Con los cristianos se conocerá como Plaza de los Juegos de las Cañas. Tomará su aspecto definitivo a mediados del siglo XIX, con soportales en los bajos y viviendas de dos plantas. Se trata de una plaza que presenta una planta ligeramente trapezoidal y que mantiene la característica de las plazas cerradas y porticadas del siglo XIX. La plaza está presidida por el edificio del ayuntamiento, de estilo ecléctico, construido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La fachada está dividida en tres cuerpos. El primero alberga los soportales con arcos de medio punto, seguido de un segundo cuerpo más desarrollado donde se sitúan los balcones, y el tercero donde está el ático. En el centro de la fachada y en la parte superior se encuentra la torre rematada con una cúpula semiesférica donde se encuentra el reloj y el escudo del Ayuntamiento de Almería. El reloj que hay en esta fachada interpreta la popular melodía del fandanguillo de Almería cada cuarto de hora, sonando los acordes completos cada hora en punto. En el centro de la plaza se sitúa el monumento a los mártires de la libertad, obelisco emblemático dedicado a 24 personas liberales que llegaron a las playas de Almería con casacas rojas, de ahí su nombre, a proclamar la libertad y la Constitución en contra del despotismo de Fernando VII, siendo fusilados el 24 de agosto de 1824. Consta de un basamento sobre el que se eleva la columna que sirve de arranque al vistoso capital corintio rematado por una esfera de bronce rodeada con pinchos o rayos del sol. Este característico monumento es conocido como monumento o pingorrucho a los colorados. Chalet José Batlés, también conocido como la Casa de José Batlés. Es una histórica y singular edificación burguesa de estilo regionalista construida en 1927 en Almería. Fue diseñada por el célebre arquitecto municipal Guillermo Langle Rubio y se sitúa en la Plaza de Barcelona, muy cerca de la estación de tren y de autobuses. Estación de ferrocarril. El nacimiento del ferrocarril en Almería va unido esencialmente a la extracción del mineral de hierro de las sierras del interior. Se necesitaba un medio de transporte barato para dar salida al mineral de Alquife, Granada y de la Sierra de los Filabres, Almería, hasta el puerto de Almería. El antiguo edificio central de la estación es un bello ejemplo de la arquitectura del hierro, característica de las edificaciones de la segunda mitad del siglo XIX. La fachada principal responde a un modelo de pabellón de tres cuerpos, estando el central y principal construido con los dos materiales simbólicos de la nueva arquitectura, el hierro y el cristal, creándose una enorme vidriera en el ingreso del edificio a modo de pórtico monumental, adecuada para recibir a los almerienses que utilizaban el nuevo medio de transporte. En los cuerpos laterales se utilizaba la piedra y el ladrillo, revestido con cerámica vidriada. El cable inglés. El carguero de mineral llamado Cable Inglés está situado en la playa de las Almadrabillas, junto al muelle de Levante y en la terminal de un ramal de la vía férrea. Es un ejemplo y obra maestra de la arquitectura del hierro de inicios del siglo XX. Su edificación es posible debido a la construcción del puerto y del ferrocarril.
Se compone de dos partes diferenciadas: el acceso que une la estación de ferrocarril con el cargadero y el propio embarcadero, a través del que los trenes podrían descargar directamente en la bodega de los barcos. En 1998 fue declarado Bien de Interés Cultural por sus valores históricos, simbólicos y estéticos. En la actualidad, el cable inglés es transitable y puede ser visitado para apreciar su valor arquitectónico e histórico. El puerto. Del puerto musulmán, tan importante en el siglo X, no quedan huellas. En el siglo XIX, la construcción del puerto fue una auténtica necesidad y una de las principales mejoras de contribución del engrandecimiento de la capital, colocando la primera piedra del embarcadero el 23 de mayo de 1847. En la actualidad, el puerto se divide en tres zonas: el muelle de Poniente o dársena pesquera, la dársena comercial, donde atracan los barcos, y la dársena deportiva, con el puerto deportivo y la playa, donde se encuentra el cable inglés. Parque Nicolás Salmerón. En el Parque Nicolás Salmerón está la Fuente de los Peces, actual Plaza de la Marina, que sirve de separación entre el Parque Viejo o a Poniente, del siglo XIX, y el Parque Nuevo, construido en 1940. En honor del presidente de la Primera República, don Nicolás Salmerón, nacido en Alhama, Almería. El parque fue restaurado completamente en los últimos años del siglo XX. En el tramo dedicado a Nicolás Salmerón destacan dos surtidores de agua que representan la figura del marino y del de los delfines. Y finalmente, las casas-cuevas en Almería. Son viviendas tradicionales excavadas en la tierra. Destacan por su temperatura constante y su fachada blanca. Aunque no son típicas del núcleo urbano de Almería, capital, sí abundan en la provincia, como las cuevas de Almanzora. Se excavan en la roca, blanda o arcilla, y tienen una fachada de puerta blanca y chimeneas que salen al fondo. La temperatura se mantiene constante entre 18 y 21 grados. El grosor de la tierra quita los ruidos de afuera y gasta menos luz. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.